Hola, soy Martín. Tal vez me recuerdas en producciones como Movies en la Mañana con Martín y un video de snacks mexicanos que nunca sacamos. El punto es que hoy no le vengo a hablar ni de películas, bueno, más o menos, pero tampoco les voy a hablar de snacks. ¿De qué les voy a hablar? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del doblaje. ¿Qué es el doblaje? La importancia del doblaje y muchas cosas más. Vamos a empezar con lo básico, ¿no? ¿Qué es el doblaje? Algunos de ustedes ya sabrán, pero para los que no sepan, así la definición más cruda posible de qué es el doblaje, pues es básicamente una técnica que consiste en sustituir la voz de una persona por otra en un medio audiovisual. Eso es así, en su definición más pura, ¿no? Puede ser a través de una traducción, incluso puede ser en el mismo idioma, ¿no? Puede ser darle voz a lo que está diciendo otra persona. Es más, incluso en este momento podría estar doblando mi voz, y si es un doblaje bien hecho, pues no se van a dar cuenta. ¡Anda la osa! Pero, hay quienes dicen que para que sea doblaje, la voz de la otra persona tiene que estar completamente empatada con la voz de la persona que está a cámara. Hay quienes dicen que no cuenta como doblaje si estamos hablando de dibujos animados. Hay un montón de ramificaciones. Por eso nos vamos a ir con la cosa más así, como la definición más simple, que es pues básicamente sustituir la voz de una persona por otra. En este caso, hablemos del doblaje mexicano, que bueno, que muchos de ustedes conocerán, como pues por producciones como Los Simpson, Dragon Ball, Doctor House, muchísimas producciones, películas, series, caricaturas, lo que ustedes quieran que tienen el doblaje, que bueno, es todo en sí un arte, ¿no? Porque primeramente para hacer buen doblaje hay que tener una buena actuación. Pero antes de eso, ¿por qué es importante el doblaje? ¿Cómo nace el doblaje? ¿Cómo surge el doblaje? Sobre todo aquí en México. Pues bueno, el doblaje llega para satisfacer la necesidad de, pues básicamente ponerle voz en español a producciones que no la tenían. Si bien antes el doblaje se viene haciendo desde el cine mudo aquí en México, teníamos producciones en las que no había directamente una voz y había gente en las funciones que hacía las voces. Pues bueno, con el tiempo va evolucionando a producciones pues ya que vienen con voz y en las que se les tuvo que dar cierta adaptación o cierta traducción, que ese también es un punto más importante que veremos más adelante. Pero por lo pronto es eso, ¿no? Es esta necesidad de traducir una película, de traducir un medio, de darle una voz. Porque al final de cuentas no es lo mismo estar viendo una película con subtítulos, que pues tienes que estar leyendo, tienes que estar al mismo tiempo procesando todo lo que está pasando, tienes que dirigir tu atención. Si no eres como muy rápido leyendo, tienes que dirigir tu atención directamente a los subtítulos, o incluso para suplir necesidades de personas que a lo mejor pues no tienen tan buena vista o que tienen alguna otra deficiencia visual y que pues necesitan estar escuchando lo que está pasando, ¿no? Aparte, creo que es una manera de hacer las producciones más íntimas, ¿no? Una película no es lo mismo como estarla escuchando en un idioma que no es el tuyo, allá estarla escuchando en un idioma que comprendas perfectamente y que procesas en automático, ¿no? O sea, que no tienes que pasar por ese proceso en tu mente de estar como escuchando, leyendo, viendo todo lo que hay alrededor. Así que, bueno, el doblaje es perfecto para eso, pero ¿cuándo es bueno el doblaje y cuándo no es bueno el doblaje? Porque al final de cuentas, por mejor realizado que esté un trabajo de doblaje, a veces dices, pues el trabajo sale sobrando, ¿no? Por ejemplo, vámonos primero con las cosas buenas, ¿no? Creo que aquí a mí me gusta dividir los tipos de doblaje como en tres secciones principalmente. La primera es traducir, que esto es algo que se ve mucho, por ejemplo, en el doblaje español y que no está del todo mal, pero que simplemente no llega. Es decir, no le llega tanto a la audiencia, que es básicamente tomar el material en inglés o en su idioma original, traducirlo y sale. El premio al mejor corto de animación es para Pica y Rasca por su película 4 funerales y una boda. Sí, o sea, como palabra por palabra, literalmente, ¿no? En inglés tienes un dude, en español tienes un tío, tienes un chavo, lo que tú quieras, ¿no? Tipo, tienes, o sea, tal cual. Después, lo que es una adaptación. Una adaptación es una vez que ya tienes tu traducción básica, ¿no? Buscas frases, buscas palabras que se
pues que ahora sí que se adapten al público al que van dirigidas. Por ejemplo, una traducción en México de un personaje americano o lo que tú quieras, no va a decir guay, no va a decir tío, no va a decir chaval. Sí, ahora sí que estamos adaptándolo al país o al medio en el que se va a consumir. El premio para los dibujos animados es para Tommy y Daly por su película 4 funerales y una boda. Y por último, llega la tropicalización, que esa es otra parte. ¿A qué me refiero con tropicalización? ¿O a qué se refiere uno cuando habla de la tropicalización del doblaje? Eso es cuando ya lo haces súper coloquial y en el original no era. Sí, creo que uno de estos casos ejemplos son Los Picapiedra, Don Gato, Hora de Aventura, que son, sobre todo Hora de Aventura, son doblajes súper tropicalizados, de los cuales veremos un ejemplo a continuación. ¡Nos perdimos! Me cae que no. Seguimos las instrucciones a la pata de la letra. Sí. Hasta un arbusto en forma de Paquita, la del barrio. ¡Gunter! ¡Te volviste, reggaetonero! Ahora sáquese de aquí y deme mi ojo diabolicote. Llevando el martillo de la justicia con Everardo, el hijo de mi primo Arturo. ¡Y el más guapo y chipocludo! ¡Miau! Sí, ¿Quién me memes? es el equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Ríndanse ahora, prepárense para luchar los odios con odios jarocho. Y que bueno, al final de cuentas, esto de la tropicalización, cuando está bien hecho y cuando no está sobresaturado, pues llega a hacer que la gente se encariñe más con una producción o con una caricatura, lo que tú quieras, ¿no? Al final de cuentas, es como hacer tuyo a esa producción, hacer tuya esa caricatura, hacer mexicana la serie, ¿no? Por eso mucha gente está encariñado con Benito Bodoque, a que los Picapiedras se iban a Acapulco, ¿no? Por eso mucha gente, es una frase, porque incluso genera sus propias frases, ¿no? El ¡Gunter, te volviste reggaetonero! Es algo que ni siquiera tiene, o sea, no hay ni siquiera un chiste ahí en Estados Unidos, pero aquí ya lo tenemos, ¿no? Así que, digo, si bien es válido hacerlo en ciertas producciones, en ciertos casos, pues a veces es bueno como mantener un nivel, ¿no? Un balance entre todo. Por ejemplo, incluso hay casos de tropicalización o adaptación en los que se doblaron muchísimas versiones de una película. Están los casos, por ejemplo, de Los Increíbles, donde existe una versión mexicana, una versión argentina y una versión con doblaje neutro, siendo el neutro y el mexicano con los mismos actores de doblaje y la argentina con un reparto completamente diferente al que tenemos en México. ¿Quién en esta familia puede ser normal? Alto, jovencita. Quiero ser normal, mamá. ¿Quién en esta familia puede ser normal? Oye, ya, párale, escuincla. Quiero ser normal, mamá. ¿Quién en esta familia puede ser normal? Nena, terminala. Quiero ser normal, mamá. Incluso hay producciones como Madagascar que tienen muchísimas versiones diferentes, donde se grabaron más de 10 o alrededor de 10 versiones con diferentes frases para diferentes países de Latinoamérica. Señor Cascarrayas, hacemos un gran equipo. Señor Mala Onda Rayado, hacemos un gran equipo. Señor Enojona Rayas, hacemos un gran equipo. Señor Renegón Rayado, hacemos un gran equipo. Señor Malgeniado de Rayas, hacemos un gran equipo. Señor Refunfuñón, hacemos un gran equipo. Así de importante puede llegar a ser el doblaje. Ese sentimiento de decir, ¿sabes qué? Ese personaje que está ahí en la pantalla está diciendo frases que yo escucho frecuentemente, ¿no? Eso es un caso que, por ejemplo, menciona mucho Humberto Vélez, la voz en español de Homero Simpson. Dice, es que nadie dice rosquilla. ¿Quién dice rosquilla en este mundo? ¿Qué es una rosquilla? Pero bueno, al final de cuentas así se pidió para que fuera como todos entendemos que es una dona, no una rosquilla. A lo mejor en Sudamérica habrá partes en las que no se les dice dona, pero rosquilla sí se les conoce. Entonces ya tienes como algo más neutro que se entiende, ¿no? Al final de cuentas. Sí, o sea, por ejemplo, en las palomitas, sí, las palomitas de maíz, hay muchas maneras de decirles a las palomitas de maíz, ¿no? Luego está la versión de doblaje neutro que le decían, bueno, doblaje neutro por ponerlo de una manera, que le decían las rosetas de maíz, pero hay muchas maneras, ¿no? Hay quienes le dicen pochoclos, crispetas, o sea, vaya, mi punto es, un buen doblaje engloba, sabe adaptar, sabe cuándo tropicalizar y cuándo no, para llegar a la audiencia, para darle a la audiencia ese acercamiento, esa calidez con la producción
con la que se está trabajando. Y el doblaje muchas veces eleva la producción, ¿no? Por ejemplo, en Los Simpson, volviendo a esto. Tú ves Los Simpson en inglés y ves Los Simpson en español. Son dos producciones bastante diferentes. Al final de cuentas, si tú ves Los Simpson en inglés, estás viendo o sea, tiene esa esencia muy sellada de una familia americana. Se siente diferente, se siente americano tal cual, porque pues estás escuchando personas americanas, ¿no? Al final de cuentas. Y en cambio, el doblaje en Los Simpson no lo ves tanto así, a pesar de que sabes que es una familia americana, tiene todo su contexto, sino que lo ves como una familia, ¿sí? Una familia que existe en Springfield, en este lugar ficticio de alguna manera, pero a la vez lo hace un poquito más identificable, ¿no? O sea, no estás viendo, esa familia de americanos. No, es como una familia con la que de alguna u otra manera te puedes identificar y que por años llevamos repitiendo sus frases y sus chistes y con la que estoy seguro que muchísimos nos hemos encariñado de sus voces a tal punto de que, bueno, en los cambios, cuando hubo cambio de voz, hubo una afectación masiva y hasta 16 años después volvieron con las voces anteriores y, bueno, creo que muchos sabemos de lo que pasó con el doblaje de Los Simpson, pero este no es el caso para este video, este no es el tema. Hasta ahorita hemos hablado mucho de caricaturas, si bien las producciones live action también merecen su doblaje, ¿no? Creo que producciones como House, en la que el mismo Hugh Laurie ha contratado a Salvador Delgado, el que le puso voz, o el actor de doblaje que hizo la voz de House en la producción de House. Bueno, lo contrató para sus shows, en los que antes del show da una pequeña introducción en español, se presenta como Salvador Delgado. Es bastante cómico, pero dices, wow, o sea, llega a ese nivel en la que el mismo actor te reconoce a ti por tu trabajo y que de alguna u otra manera ya asocias la voz de un actor americano o extranjero con la de un actor mexicano, ¿no? Un actor de doblaje mexicano, como pasa por ejemplo con Bruce Willis y Mario Castañeda, con William Dafoe y Jesse Conde, ¿no? O sea, con sus respectivas voces en español, ya los tienes muy bien identificados y muchas veces, o sea, hasta los escuchas hablar en tu mente y los escuchas hablar con esa voz, ¿no? O sea, ya te los imaginas o ya los tienes por default con esa voz. Y luego, por ejemplo, tienes casos en los que un actor ha tenido tantas voces que ya no sabes con cuál. Por ejemplo, el caso de Will Smith, que en sus primeros años lo doblaba Juan Carralero, luego lo empezó a doblar Carlos II y al final actualmente creo que está doblado por Mario Filio. Entonces dices, ¿cómo me estoy imaginando a Will Smith, no? Creo que también depende de su contexto, pero al final de cuentas, en algún dado punto, puedes asociarlo con cualquiera de estas tres voces, ¿no? Y es una cosa que dices, bueno, y que se ha platicado mucho, y que dicen, si ese actor gana un Oscar, ¿el actor de doblaje también se merece el Oscar? Pues es un tema muy complicado porque dices, bueno, los dos hacen una buena actuación, pero ¿qué tan junto, qué tan separado está una actuación de la otra, no? Por ejemplo, o sea, puede ser incluso, o sea, porque hay veces en las que un actor de doblaje puede hacer incluso un mejor trabajo que el actor original a pesar de no estar a cámara. O hay veces en las que el actor original hace un muchísimo mejor trabajo y que no se transmite al doblaje. Puede pasar. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, hay producciones en las que definitivamente no se ve beneficiado del doblaje, como lo es, por ejemplo, el otro día me tocó ver ese programa de Fail Army o Ridiculous, creo, donde se ponen a ver clips de gente que se cae, y bueno, o sea, son gente en un estudio reaccionando a gente que se cae, a cosas graciosas, y se están riendo, y las risas están dobladas. Y se siente feo, se siente falso, ¿no? Porque al final de cuentas, por más buen actor que seas, al final de cuentas, la risa que les está provocando a los actores o a las personas que están ahí a cuadro, no es la misma risa que te está provocando a ti, ¿no? Al final de cuentas tienes que empatar tu risa, ¿no? Tú como actor, tienes que empatar tu risa con la de las personas que están ahí, tienes que empatar tus emociones con lo que estás viendo. Otro caso, por ejemplo, Mil Maneras de Morir,
un programa que ha tenido 2 doblajes diferentes, uno en México y el otro no me acuerdo si en Venezuela o Miami. Mientras que en México se doblaba completamente, o sea, como verías casi cualquier otra producción. En la versión, que no era la mexicana, en la versión extranjera, pongámoslo así, hacían esto que se hace mucho, que se hacía mucho en documentales o cosas así, por ejemplo en cosas de History Channel, etcétera, de dejar el track original de fondo, así como más bajito, y poner la voz en español a un nivel más alto, que esto es algo que se da como en documentales, en realities, como para darle un poquito más de realismo a todo esto, pero que pues al final de cuentas distrae, ¿no? Dices, ¿por qué me tienes que dejar la voz? O sea, entiendo que quieras dejarme la voz original, por lo mismo que hablábamos ahorita, ¿no? De las risas, de las intenciones y de todo esto. Pero pues en todo caso ya mejor lo veo en inglés, ¿no? Creo que ese tipo de cosas, los realities, donde estás viendo la reacción genuina de una persona, ¿no? Porque al final de cuentas cualquier otra producción ficticia, pues estás viendo una actuación de quien sea, Bruce Willis, Will Smith, lo que tú quieras. Pero aquí se supone, al menos por la naturaleza de la producción, que deberías estar viendo la reacción genuina de otra persona, ¿no? Al final de cuentas, si estás viendo a una persona actuar la reacción genuina de otra persona, pues ya se pierde un poquito, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, al final de cuentas habrá quien quiera consumirlo, pero siento que no se ve tan beneficiado un producto de esa manera, ¿no? Al final de cuentas. En resumen, creo que todos nos hemos encariñado de algún personaje gracias al doblaje. Creo que muchos conocemos actores de doblaje que en los últimos años se han hecho muy famosos, y creo que el doblaje es algo bastante bueno que tenemos en México. Digo, creo que durante muchos años estaba reconocido México como por tener el mejor doblaje en español, no sé si en el mundo, pero probablemente sí, por todo ese cuidado, por todo ese esmero y por todo ese cariño que le ponían a las producciones. Esperemos que en futuras producciones de doblaje se siga manteniendo esta calidad, que se contraten actores de verdad, actores que saben lo que hacen, porque pues pasa mucho que la gente se va más por celebridades que pues no tienen ni la más mínima idea de lo que están haciendo, pero como son famosos pues ahí están. Así que cuidar la calidad del doblaje. Los invito a que si les gusta el doblaje sigan viendo producciones dobladas, sigan consumiendo, y si no les gusta, o sea, si ven una producción que no les gusta, pues quéjense, ¿no? Al final de cuentas, que el cliente sepa que lo que están haciendo no está bien hecho. Espero que les haya gustado este tema del doblaje. Denle like a este video si les gustó. Comenten si quisieran que hablara de más temas del doblaje, de alguna producción en especial, o de algún otro tema de locución o de este estilo, y con mucho gusto seguiremos sacando videos. Pero por lo pronto no olviden de suscribirse, darle a la campanita, darle like y compartir, y ver los videos de Movies en la Mañana con Martín. Así que nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día.